Hola, soy Jenny de Bernardo. Te invito a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy nos sumergiremos en las profundas aguas de las leyendas sobre peces, criaturas, que no solo habitan ríos y mares, sino que también forman parte de relatos ancestrales cargados de magia y misterio. Desde el imponente Piracurú de la Amazonia hasta las travesías del hombre que se convertía en nutria para pescar. Estas historias nos revelan la conexión espiritual entre los humanos y el mundo acuático. Acompáñame en este viaje donde el agua es el escenario de lo inexplicable. La tribu de los Guayás vivía pacíficamente en las llanuras del Ábrea, en la región brasileña de la Amazonia. Sus cabañas estaban rodeadas de una inmensa y frondosa selva, en la que habitaban miles de especies diferentes de fauna y flora. Su riqueza aún era mayor, pues a escasos metros de sus casas podían pescar y bañarse en las aguas de los ríos Purus y Madeira. Todos los niños soñaban con convertirse de mayores en pescadores, cazadores, agricultores o exploradores. Todos, menos el joven Piracurú, que quería ser un bravo guerrero y derrotar a las tribus vecinas. El noble Píndaro, padre de Piracurú y jefe de la tribu, decidió hablar con el hombre más sabio que conocía, el chamán. Estoy preocupado por Piracurú. Pronto llegará la hora de cederle el mando de nuestra honrada tribu y temo que mi hijo acabe con la paz de Amazonia. No temas, Píndaro, tu pa, dios de los dioses, lleva observando atentamente a Piracurú desde su cuna y tiene una misión para tu hijo. Los días pasaron y Piracurú seguía siendo el mismo niño altivo de siempre. Hasta que una mañana todo cambió. El joven despertó a sus padres con sus lloros. En el lugar de Piracurú había ahora un pequeño pez de escamas rosadas. Los padres comprendieron el deseo de los dioses y con mucha pena arrojaron a su hijo al río. Los dioses así lo han querido. Cuando hayas cumplido tu misión volverás con nosotros y serás el jefe de la tribu. Piracurú no entendía nada. De la noche a la mañana se había convertido en un ridículo pez rosado. Se dejó llevar por la corriente del río Purus y por mucho que lloraba, sus lágrimas se perdían en la inmensidad del río. Al cabo de un tiempo, Piracurú comprendió que no estaba solo. Estaba rodeado de miles de peces diferentes. A lo lejos, pudo contemplar una gran anguila eléctrica que llenaba el río de luz y color con sus descargas. Más allá, un grupo de delfines rosas nadaban juntos y divertidos. De pronto, una enorme piraña se le acercó. «Por favor, no me comas», exclamó el pequeño pez. «No me temas», contestó la piraña, «soy herbívora. No me gustan los pececillos como tú». «¿Y para qué tienes esos dientes tan grandes?» «Para dar miedo a los humanos que viven más allá de las orillas del río. Nos dan caza sin parar y tenemos que parecer fieros para ahuyentarlos». Piracurú siguió su recorrido sorprendido por lo que había descubierto. Nunca se había imaginado que los humanos pudieran dar miedo a nadie. El pequeño pez siguió su recorrido cuando una sombra se cernió sobre su cabeza.
Piracurú se estremeció de miedo al ver que una inmensa tortuga nadaba sobre él. «Por favor, no me comas», exclamó el pequeño pez. «No te preocupes, no eres de mi gusto. Me alimento de la vegetación del río», dijo la tortuga. «¿Y a ti te dan miedo los humanos?» «Sí. Por eso nado por las noches y durante el día me oculto entre la vegetación». Piracurú, triste y abatido, siguió la corriente pensando cómo los humanos podían ser tan temibles con las criaturas del río. De pronto, unas redes de pesca lo atraparon sin dejarle salida. «Por favor, no me pesques». «Tranquilo, pececillo, no tengas miedo», contestó el pescador. «Los humanos deberían dejar en paz a las criaturas de los ríos y las selvas. ¿Por qué son tan malvados?», sollozó el pequeño pez. «¿Eso te parece? El humano ha de pescar y cazar para alimentar a su familia. El orden de la naturaleza es así. Pero, ¿acaso las pirañas luchan entre ellas? ¿O los tapires? ¿O los jaguares? ¿O las tortugas? No, eso sería terrible. Entonces, pequeño Piracurú, ¿por qué cuando tenías forma humana querías batallar con tus semejantes? ¿Acaso no merecen el mismo respeto? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes cómo me llamo? Soy Tupá, el dios del Amazonas. Si quieres volver a tu tribu, deberás respetar a tus semejantes por igual. Solo así estará asegurado el porvenir de tu pueblo. Piracurú comprendió entonces que había sido muy vanidoso, queriendo luchar contra sus semejantes, cuando el orden natural del Amazonas debería ser la paz y la convivencia respetuosa entre todos sus habitantes. El dios Tupá lo convirtió de nuevo en niño y juntos surcaron el río hasta su tribu de nuevo. Allí fue recibido con alegría por su familia y amigos. Al poco tiempo fue nombrado jefe de la tribu y desde el primer día de su mandato, su tribu fue reconocida en toda la Amazonia por vivir en armonía con la naturaleza. Los Nukak son un pueblo indígena que vive en la selva húmeda tropical entre los ríos Guaviare e Inírida, en el departamento del Guaviare, en la región amazónica colombiana. Ellos tienen una leyenda para explicar la formación de los peces. En un lugar muy lejano de la selva vivían varias tribus del grupo Macú. Cierto día quisieron hacerle una fiesta a sus abuelos, en la cual todos llevarían algo para comer. Los hombres organizaron todos los implementos para la caza y la recolección de frutas. Así pasaron 2 semanas cazando y pescando. Las mujeres se quedaban en las malocas preparando la chicha para la fiesta. La noche anterior al día escogido para la celebración, se escuchó el sonido del churuparí. Lento y lejano, alegró el silencio de la noche. Después del amanecer llegó toda la gente cargada de animales de monte y frutas silvestres frescas para entregarlas a sus abuelos. Estos agradecieron los abundantes ofrecimientos y dieron comienzo a la fiesta. Un rato después de haberse empezado a repartir la chicha, la tierra se sacudió con fuerza, formando una gran elevación en el lugar donde estaba la comunidad. La gente se asustó y
Los abuelos rezaron sus ritos tradicionales para que no pasara nada a nadie. Cuando la comunidad quedó a una gran altura, las nubes se derrumbaron en lluvias de enormes cantidades de agua. La comunidad se preocupó mucho por lo que estaba pasando. Llovió así de fuerte durante muchos días. De noche, la gente quemaba pedazos de leña para saber dónde estaba el nivel del agua. Una noche, uno de los abuelos quemó un pedazo de leña que echó grandes llamaradas de fuego, rodando falda abajo hasta caer al agua. Allí ardió hasta el amanecer. Siguió lloviendo, pero el nivel de las aguas se mantuvo en el sitio donde cayó el trozo de leña encendido. Al agotarse el agua, la gente se fue tirando al agua hasta quedar todos convertidos en peces. Hacia el mar nadaron los abuelos con los nietos más pequeños, mientras que en los ríos quedaron los hombres y las mujeres. Así se formaron los peces que hay en el mundo. Esta es la leyenda del pez Zapoara. Quien prueba la cabeza del pescado quedará atrapado en las redes de Guayana. La zapora, como el amor, es muy sabroso, pero con muchas espinas. Cuenta la leyenda que una linda indiecita, tan bella como una orquídea en flor, enamorada del hijo de un poderoso terrateniente español, sufría porque su amado debía partir a la tierra de sus padres. Su padre, un godo de rancio abolengo, despreciaba a la muchacha por ser una salvaje montaraz. Opuesto rotundamente al romance, decidió enviar a su hijo a España para alejarlo. Y el joven, también enamorado de Ayari, como se llamaba la aborigen, prometió ir a despedirse la víspera. El día anterior, después de conocer la noticia de la partida y de haber llorado mucho juntos, ella fue a bañarse al río Orinoco y seguía llorando desconsoladamente. De repente, se le apareció una diosa indígena y poniendo la mano derecha sobre su cabeza le dijo: «No llores, princesa, dale de comer a tu novio sancocho con cabeza de Zapoara y verás cómo el blanco se quedará contigo». Y al punto se esfumó. Era un día 15 de agosto cuando Carlos, así se llamaba el joven, fue a despedirse de su amada Ayari. Ella, siguiendo el consejo de la diosa, le dio a comer el sabroso caldo con la cabeza de la Zapoara. Aquello hizo el efecto de un filtro de amor. Carlos no solo no se fue a España, sino que se casó con su linda Ayari y vivieron muy felices. Cada guayanés conoce esta historia. La leyenda es parte importante de la cultura de la Zapoara. Y por el relato de Carlos y Ayari, se dice que cualquier visitante que prueba la cabeza del pescado quedará atrapado en las redes de una guayanesa y no podrá salir de la región. Un refrán alega que la Zapoara es como el amor, muy sabroso pero con muchas espinas. Si bien solo aparece una vez al año, deja su estela de magia y hechizo para amarrar parejas y convertir al visitante en un lugareño más. Esta historia la extrajimos de eneltapete.com. Había una vez en lo que hoy es Alaska, una tribu Tlingit que vivía en las costas del mar
y por sus tierras pasaban los torrentes que bajaban de las montañas de Canadá. Sin embargo, pese a vivir en la costa y tener los ríos a sus pies, los Tlingit no encontraban peces para pescar, y su única alimentación eran alces y ciervos. Desafortunadamente, cada vez era más difícil cazar estos animales y tenían épocas de hambruna. Cuando los Tlingit entraban en el río y el mar para pescar, no encontraban allí ningún pez. Las aguas no contenían ninguna vida. Desesperados por la situación, los habitantes de la aldea Tlingit decidieron visitar un brujo que vivía en el bosque para preguntarle si él podía hacer algo. El brujo, que tenía muchos años y había visto pasar muchas lunas, los recibió intrigado. El jefe de los Tlingit le llevó un frasco de miel y un jamón de ciervo como regalo. El brujo recibió muy agradecido el regalo, pero rápidamente les pidió que le dijeran la razón para dicha visita. El jefe le dijo que su pueblo estaba pasando hambre por la total falta de peces en sus aguas. El brujo les dijo que él sabía qué sucedía. Muchos años atrás existía una raza de hombres salmón que vivía en lo profundo del mar. Cuando los hombres llegaron a vivir en la tierra, no encontraron comida suficiente para alimentarse, y los hombres salmón decidieron ofrecerse como alimento, convirtiéndose en el salmón que viajaba a las costas y los ríos para así ser pescados y consumidos por los hombres de la tierra. Así la tribu podía consumir el pescado como fuente de su alimentación. Pero había una sola condición: cada uno de los huesos del salmón que ellos consumieran, incluso los más pequeños, debían ser guardados y tirados de nuevo a las aguas para que éstos, viajando por el río y las aguas del mar, regresaran a su casa y así renacer de nuevo como hombres salmón. Durante muchos años, esta costumbre se conservó, pero con el tiempo se fue olvidando y algún día un habitante de la tierra no regresó todos los huesos al río y un hombre salmón renació deforme, ya que le faltaban algunos huesos en la cara. Debido a esto, los hombres salmón decidieron no volver a las costas y los ríos de los Tlingit, y por esa razón no había pesca en aquellas tierras. Aquella noche, cuando los rayos del sol abandonaron las cimas de la montaña, el brujo encendió una hoguera y, convidando a los visitantes Tlingit, les pidió que tocaran con sus tambores una melodía que despertara el mundo de los espíritus. Luego, vistiendo una piel de oso blanco y siguiendo el sonido de los tambores, comenzó a golpear con fuerza la tierra mientras sus brazos se estiraban como si quisieran alcanzar el mundo entero. Su cara comenzó a cambiar, tomando inicialmente la forma de un cuervo, luego de una foca y finalmente de un pez, y su cuerpo cayó al suelo. Los miembros de la tribu Tlingit ataron el cuerpo del brujo y vieron cómo su espíritu se elevaba, abandonando el cuerpo. El espíritu del brujo viajó por la costa y luego se internó bajo el mar, donde vivía el Dios Supremo. Cuando llegó ante el gran Creador, le pidió que le permitiera a los hombres salmón regresar a las aguas de los Tlingit y que éstos estarían dispuestos a seguir la costumbre de conservar los huesos de los salmones y regresarlos a las aguas para que renacieran como salmones de nuevo y así pudieran retornar a las costas y los ríos. El gran Creador aceptó y permitió que los hombres salmón regresaran a las costas como salmones. El espíritu del brujo regresó a su cuerpo y le informó al jefe de los Tlingit las condiciones para el regreso de los salmones.
Cuando todos aceptaron, se oyó un ruido proveniente de las aguas y miles de salmones comenzaron a saltar camino a las montañas. Allí los esperaría de regreso la tribu para hacer de ellos su alimento principal. Y desde esa época, cada uno de los huesos, hasta la más pequeña de las espinas, es regresada a las aguas para que viajen al fondo del mar, donde se reunirán con los otros huesos y espinas para formar de nuevo un salmón que viajará el año siguiente a las costas, ríos y montañas de los Tlingit, conservando así el pacto con el Dios creador. La nacionalidad indígena amazónica zápara ha sido durante años un gran misterio en el territorio ecuatoriano, hasta el punto de que por décadas se les creyó extintos. Habitan en un área de difícil acceso en la Amazonia sur del Ecuador. Han conseguido sobrevivir gracias al extenso y profundo conocimiento de su entorno, al que están física y espiritualmente vinculados. Los zápara han vivido en comunión con la naturaleza desde hace miles de años, y su cultura, tradiciones e historias han pasado de generación en generación hasta nuestros días por medio de relatos orales. Se localizan en una región fronteriza de los países de Ecuador y Perú. La nación zápara está conformada por personas que tienen una relación muy íntima con la naturaleza, conocen la medicina natural y son interpretadores de los sueños. Su dios se llama Piatzau, dios creador del universo, que mantiene el equilibrio de la vida junto a Samarau. Ambos son percibidos como energías. Cuentan nuestros mayores que entre los ríos Pinduyacu, Conambo, Guasuya y Jandiayacu vivía un hombre conocido por ser un excelente pescador. Dicen que él no tenía ningún instrumento de pesca, pero aún así siempre tenía la canoa repleta de pescados. Como él no tenía casa, siempre pasaba visitando a las familias que vivían a orillas de los ríos. A cada familia que visitaba le llevaba como obsequio todo tipo de pescados. Pero dicen que no le gustaba pasar mucho tiempo en tierra. Solo estaba un rato y regresaba rápidamente al río a seguir navegando. No le gustaba que nadie lo acompañe a sus lugares de pesca, que eran las lagunas donde habitaban las boas. Dicen que hasta ellas lo respetaban. Por ser buen cazador, todas las familias los querían para que sea parte de ellos, casándolo con alguna de sus hijas. Pero él no se comprometía con nadie. Hasta que, cierto día, este hombre se enamoró y ella le correspondió. Ella le pidió acompañarlo a pescar, pero él se negó. Entonces, la muchacha lo fue siguiendo sin que él se diera cuenta y fue testigo de algo increíble. Cuando llegaba al lugar de pesca, su hombre amado saltaba al agua, se convertía en nutria y pescaba con su boca. Al ver esto, la mujer asustada regresó a su casa. Después de un rato, el hombre llegó con muchos pescados como regalo, pero la chica ya no le aceptó. «Yo no puedo querer a un hombre nutria», le dijo. Entonces, el hombre nutria, al verse descubierto y despreciado, muy lastimado en su corazón, le respondió: «Estos
son los últimos pescados que recibirás como regalo. Desde hoy en adelante tu familia y mi familia viviremos compitiendo por los peces que viven en estos ríos. Por eso, los áparas saben que cuando hay escasez de peces es porque las familias de las nutrias están de pesca. Esta es una leyenda sicuna. Munuani, el rey de los pescados. Kuntu era un anciano que pertenecía a la tribu Sicuani. Vivía en las márgenes del río Vichada, abandonado por su gente, pues como ya estaba muy viejo, pensaban que no servía para nada. Acostumbrado a vivir solo, construyó una cabaña pequeña en un hermoso valle y allí esperaba pasar sus últimos días. Mientras tanto, en el pueblo algo pasaba. Munuani, el rey de los pescados, había aparecido. Munuani no permitía que nadie pescara. Gracias a sus poderes, se aparecía a los pescadores en forma de canoa, de hombre gigante o de pez. Llevaba consigo un arco con flechas pequeñas que nunca fallaban. Los habitantes de las comunidades ribereñas vivían muy preocupados, pues sin pescados sus niños no iban a sobrevivir. Kuntu se dio cuenta de lo que estaba pasando y pensó que esta era la oportunidad para demostrar que todavía servía para algo. Tomó su canoa y su lanza y se dispuso a navegar por el río. Munuani, que vivía en las profundidades, vio la sombra de la embarcación y nadó velozmente hasta un recodo del río. Allí salió y se sentó en un tronco viejo. Cuando el anciano pasó con su canoa, Munuani se convirtió en pez y se lanzó de nuevo al agua. «Ya picó algo y parece que es de buen tamaño», exclamó el solitario anciano. Cuando sacó la lanza, vio que había capturado a un hermoso y gran pescado. Cuando el anciano retiró la lanza, el pez se convirtió en un hombre. ¡Ja! Creíste que era un pescado, pero soy Munuani y soy yo quien te ha pescado para mi comida, exclamó el extraño hombre que llevaba la cara cubierta con un espeso pelambre. El anciano, que en su juventud había sido un experto nadador, se lanzó rápidamente al río. Munuani no esperaba esta reacción y pensó que el anciano se ahogaría. Kuntu nadó y nadó con agilidad, metiéndose por cuanta cueva había, hasta que llegó a un lugar extraño en el que se podía respirar con tranquilidad. Allí se escondió y esperó para descansar un poco. De pronto sintió ruidos y por una de las entradas de la cueva apareció Munuani convertido en pez. Allí se transformó otra vez en el hombre extraño. Se sentó en la roca y comenzó a frotarse las rodillas. «Tengo que atrapar a ese anciano impertinente para devorármelo. No sé cómo se pudo escapar», exclamó el hombre, sin darse cuenta de que el viejo lo estaba escuchando. Kuntu se quedó mirándolo fijamente y descubrió que Munuani no tenía los ojos en la cara, sino en las rodillas. Por eso se frotaba tanto. En silencio, fue saliendo de ese lugar hasta la superficie. Buscó su cabaña y allí afiló su lanza preferida. Construyó una pequeña canoa y esperó impaciente el nuevo día. Kuntu salió muy temprano. Cuando Munuani vio la sombra de la canoa, se lanzó con rapidez sobre ella, pues sabía que ahí iba el viejo que lo había burlado el día anterior. Con sus fuertes manos volteó la canoa y el viejo, que estaba preparado, no soltó su lanza. «No hace falta una de mis flechas para matarte», exclamó enfurecido Munuani. Entonces
Si puedes, ven por mí, respondió Kuntu con sarcasmo. Munuani se lanzó con velocidad hacia el viejo que lo esperaba con su afilada lanza. Sin darse cuenta de ello y sin saber que Kuntu conocía el secreto de sus ojos, arremetió contra él. Cuando ya vio muy cerca al corpulento hombre, Kuntu clavó su lanza en una de sus rodillas, haciendo que Munuani perdiera las fuerzas y cayera pesadamente al río. El viejo lo arrastró hasta la orilla, lo amarró y lo llevó al poblado. Cuando todos vieron llegar al viejo con Munuani amarrado, quedaron en silencio, avergonzados por haberlo expulsado de la comunidad. Entonces rindieron homenaje a Kuntu por haberlos librado de Munuani, el rey de los pescados. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido por las leyendas de los peces, esos seres que guardan en sus escamas los secretos de las profundidades. Espero que hayas disfrutado de este episodio, tanto como yo al compartirlo contigo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos explorando las historias más antiguas y mágicas de nuestro continente. Hasta la próxima en Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo.